Qué bueno que está con nosotros en Café de Altura. Le doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar sobre ecoinnovación en la práctica. ¿Qué nos dice la experiencia? La ecoinnovación o innovación en tecnologías limpias es vista como uno de los elementos fundamentales de la llamada economía verde, que busca a su vez impulsar actividad económica con un menor impacto ambiental. En el contexto mexicano, informes como el CleanTech 2015, Panorama y recomendaciones para impulsar la ecoinnovación nacional, que integra opiniones de un amplio grupo de empresarios y expertos, nos dejan ver que la innovación en tecnologías limpias se encuentra aún en una fase inicial, y aunque se vislumbran algunos signos promisorios para su desarrollo futuro en el país, también se identifican obstáculos importantes para lograr su despegue. Por otra parte, existen ya casos muy interesantes de ecoinnovación nacional y empresas mexicanas operando en el segmento de tecnologías limpias de manera exitosa. ¿Qué nos enseña su experiencia? ¿Qué especificidades es importante tomar en cuenta en el segmento de productos y tecnologías que se caracterizan por una reducción del impacto ambiental? ¿Qué oportunidades y obstáculos enfrentan en la práctica quienes se arriesgan en este segmento en México? Para conversar sobre esto, le he pedido que me acompañe, ya ha accedido a acompañarnos amablemente, el señor Basilio Capetillo Campos, que es el director general de Industrias Maquech, una empresa mexicana pionera, operando en el segmento de lo que podríamos llamar tecnologías limpias, fundamentalmente asociadas con ahorro en materia de agua. Muchas gracias por estar con nosotros y por aceptar la invitación, Basilio. No, gracias a ti por invitarme, Carlitos. Muchísimas gracias, de verdad te agradezco que nos des la oportunidad de platicar esto que de alguna manera nos ha llevado mucho tiempo, nos hemos topado con muchas barreras en realidad. Fue un poco difícil, llegó un momento en que pensamos realmente de desistir porque la gente pues no tenía confianza, no creía que se podía hacer un migitorio que ahorrar agua. Ahí está el primer elemento. Para poner un poco en contexto a la gente, la empresa de ustedes, que es significativa, creo, por la historia, por lo que nos dice, es una empresa, no sé si la pudieras en forma muy sucinta plantear a lo que se dedica y por qué estamos hablando de ella bajo lo que podríamos llamar el segmento de ecoinnovación. Mira, nosotros, Industria Maquech, se dedica a la fabricación de migitorios ecológicos. ¿Qué son los migitorios ecológicos? Son equipos que no requieren agua para su funcionamiento. Son equipos que ahorran de 250,000 a 300,000 litros de agua en el año por cada equipo instalado. Esto representa, creo, un ahorro muy importante para el país. Realmente esto quizás no sea la panacea, don Carlos, pero yo creo que es un granito de arena que estamos poniendo para que la gente haga conciencia de lo que es ahorrar agua y que creo que nos hace muchísima falta. Entonces estamos hablando de ahorro de agua en sanitarios. Hablaste de lo que fue, digamos, el origen, migitorios. Hay ahora otros productos, se está diversificando la empresa. Creo que habrá oportunidad de platicar de eso. Pero situándonos entonces un poco en contexto para ubicar al público, estamos hablando de una empresa cuyos productos tienen directamente una conexión con ahorro de agua. Te pregunto yo para iniciar, digamos, situarse en ese nicho que pudiéramos llamar también un nicho de mercado de tecnologías limpias, ¿fue una decisión estratégica desde el inicio? ¿Son ustedes una empresa que se hayan planteado operar en lo que llaman algunos el segmento de tecnologías limpias, o fue un proceso hasta cierto punto accidental? Mira, quizás, Carlos, puede ser un proceso accidental. Yo he manejado de muchos años lo que son el ahorro del agua a través de otro tipo de equipos como son los fluxómetros y las llaves electrónicas, que son equipos que ahorraban agua porque se evitaban la fuga con eso. De ahí nace la inquietud, de ahí nace realmente ese deseo de hacer algo por ahorrar agua. Hay una decisión consciente, digamos, como estrategia empresarial, hay una decisión consciente
de situarse en ese nicho, lo que está asociado con proveer equipos para ahorro de energía. Digamos, si vislumbran ustedes entrar a ese nuevo segmento. Sí, claro, definitivamente la idea de nosotros es que haya muchísima conciencia, la gente empiece a pensar que es súper importante ocupar este tipo de equipos porque nos va a representar un ahorro que yo creo que a la larga va a ser de mucho beneficio, no solamente para México, sino para cualquier parte del mundo. Hemos visto en otras partes, Carlos, cómo se han ido secando lagos de verdad y la gente no hace conciencia. No se dan cuenta que en un momento dado, aunque hubiera mucho dinero, no va a haber agua para comprar. Entonces será cuando empiece la gente a hacer un poco más de conciencia, decir, bueno, creo que debemos empezar. La idea es empezar y nosotros lo hemos hecho ya. Me estás entonces de alguna manera diciendo que había un elemento, digamos, de conciencia ambiental. Una empresa, sin embargo, necesita también ser rentable. Había también en esa idea la percepción, inicialmente hablando, de que sería rentable, de que eso era un mercado promisorio. En realidad, Carlos, no pensaba yo que eso pudiera ser rentable. Yo tenía la inquietud de hacer algo, ¿no? Obviamente, a la larga pensar en que se volviera rentable. Sin embargo, te comento que el primer año que nosotros empezamos esto, nada más se pudieron vender 24 equipos en todo el año. Entonces, era un segmento muy invisible, digamos, porque por otro lado es muy claro que hace falta ahorrar agua y es claro que ese tipo de equipos tiene un mercado, pero era esta idea de equipos con bajo consumo de agua era todavía muy invisible, ¿o qué es lo que pasaba? No, era totalmente invisible. O sea, nadie te creía, a nadie le preocupaba. El problema que topamos aquí fue que el costo del agua es muy barato. Entonces a la gente no le importaba si ahorrar agua porque no le representaba económicamente ningún gasto que pudiera hacerle a ellos pensar en cambiar su sistema. Si tú tienes un migitorio que ocupa agua de los normales, pues dices, me da lo mismo, ¿para qué lo cambio? Si con este estoy resolviendo mis problemas, ¿no? Entonces fue muy difícil, ¿no? Obviamente la idea era volverlo rentable y fue pasar los años, ya tenemos 15 años en el mercado, ¿verdad? Batallando y poco a poco se ha ido haciendo conciencia. Ahorita hay empresas que están comprometidas con el medio ambiente y realmente esos fueron gente que nos apoyaron, que nos ayudaron y que creyeron en nosotros y nos dieron la oportunidad de poner equipos para que ellos pudieran checar que lo que nosotros le decíamos era en realidad lo que estaba funcionando con nuestros equipos. Tú dirías, en este momento ya es un tema de, digamos, estrategia empresarial, pero como cualquiera, pero está consolidada. Digamos, ese brinco para entrar en ese segmento de tecnologías limpias, productos ambientalmente deseables, ya está dado. Ya. En este momento yo creo que ya hay muchísima conciencia. Yo creo que ha habido la oportunidad de meternos en empresas grandes, Carlos, que eso nos ha abierto de alguna manera un currículum a nosotros y cuando la gente, pues tú les platicas lo que es el ahorro y ese ahorro que representa el agua, lo ven reflejado en dinero, yo creo que ese costo-beneficio es lo que ha hecho que la gente haga el esfuerzo por cambiar los equipos y en muy corto plazo. Un costo-beneficio representa 3 meses, 6 meses la recuperación, obviamente tomando en cuenta la cantidad de usuarios que tengan en la empresa. A mayor cantidad de usuarios, menor es el tiempo de recuperación de la inversión. Hay un reporte, por ejemplo, el Cleantech 2015, que se publicó hace no mucho tiempo, hablando del contexto de la ecoinnovación en el país. Y hay también algunos otros estudios y en general se plantea un panorama difícil, ¿no? Por ejemplo, barreras como la falta de incentivos por el lado de, digamos, posicionamiento en el mercado, dificultades en el financiamiento, desconocimiento, esto que tú comentabas ya, en realidad desconocimiento de este tipo de productos. ¿En dónde dirías tú que encontraron problemas? ¿Tuvieron, por ejemplo, problemas de financiamiento? Sí, mira, hay muchos problemas de financiamiento. La gente, por ejemplo, cualquier empresa empieza a hacer su programa de derogación del año siguiente y no se tomaba en cuenta, jamás pensaban en cambiar muebles de baño.
porque con los que tenían cubierta su necesidad, sin darse cuenta que lo que les estaba costando mantener esos equipos era bastante alto, porque en el cambio de un equipo tradicional con un equipo ecológico, no solamente es el ahorro que representa el agua, sino el ahorro que representa que ya no tiene la necesidad de gastar en mantenimiento de fluxómetros. ¿Cómo resolvieron ustedes esa parte del financiamiento? O sea, si hay digamos, un mercado renuente, lo voy a llamar así, ¿cuál fue el camino financiero que ustedes siguieron? No había financiamiento preferencial, por otro lado. ¿Cómo resolvieron eso? Mira, en realidad la forma en que nosotros nos fuimos metiendo al mercado, yo hacía un compromiso con la empresa. Yo les podía demostrar que lo que ellos estaban haciendo no era un gasto, era una inversión, Carlos. Los clientes. Los clientes, porque esto lo iban a recuperar. Esto lo iban a recuperar. Yo les hacía el estudio del costo-beneficio y les ponía los equipos sin que me pagaran un peso. Y dejaba yo que ellos se convencieran de que en realidad era algo de beneficio para la empresa, y así fue como nos fuimos metiendo. Fue muy largo, Carlos. No estamos hablando de 15 años, ¿no? Para que la gente pudiera empezar. Yo iba a las escuelas y les decía, ¿por qué no ponemos mijitorios para los niños? Porque eso va a dar la oportunidad de, conforme ellos vayan creciendo, ellos van a estar conscientes de lo que tienen que hacer es ocupar un migitorio ecológico, ¿no? Y no tener que estar jalando una palanca, pisando un pedal. Entonces, cuando ellos van a crecer... Es un elemento adicional, claro, al beneficio directo del momento, ¿no? Porque además, Carlos, eso va a dar la oportunidad de que los niños crezcan con la imagen de la ecología, del ahorro, del beneficio. Y eso es lo que yo estuve peleando. La verdad, visité muchísimas empresas, Carlos, muchísimas empresas. Me topé con muchísimas barreras, era financiamiento, era falta de credibilidad, no creían, tenían la idea de que poner un equipo de esos iba a oler mal, entonces iba a tener una muy mala imagen, entonces no querían correr ningún riesgo, porque de cualquier manera su situación la tenían resuelta con sus equipos que tenían. Entonces nos topamos con muchísimas barreras, pero muchísima resistencia. Tenemos que ir a un corte, pero me gustaría que al volver del corte pudiéramos platicar del componente propiamente tecnológico. Es una empresa, a final de cuentas, de base tecnológica, y eso tiene en sí misma, más en este país, no hay tantas historias de éxito al respecto. Si te parece, hablamos específicamente de lo que significa esta parte del desarrollo, la aplicación de tecnologías ahora que volvamos. Claro que sí, Carlos. No se vaya, quédese con nosotros. Qué bueno que sigue con nosotros en Café de Altura. Estamos hablando sobre ecoinnovación a partir de la experiencia de un caso exitoso, el de Industrias Makesh. Y conversábamos, Basilio, sobre algunos de los aspectos que han sido fundamentales. Tú hablas, por ejemplo, hubo que ser muy paciente, hubo que esperar mucho tiempo, hubo que tocar muchas puertas. ¿Qué otros aspectos, dirías tú, son claves? O sea, ¿qué compartirías tú con posibles interesados en involucrarse en este segmento de las tecnologías limpias? Mira, yo creo que lo primero es que tú tengas confianza en lo que estás haciendo, ¿no? Y que seas realmente perseverante, que seas terco, y yo creo que fue algo de lo que nos hizo poder salir adelante. Realmente cuando empecé a hacer esto, pues estaba yo realmente solo, y quise yo buscar gente que me apoyara en las ventas, porque pues siendo un lugar tan grande el DF, pues a veces no sabes ni por dónde empezar realmente, ¿no? ¿Se puede empezar a vender exclusivamente eso o hay que diversificar, hay que combinar, hay que ir también con otra parte más conocida, más segura, un segmento más de menos riesgo? No, había que completarlo. En ese entonces yo manejaba llaves electrónicas, ¿no? Llaves electrónicas, que eso, bueno, es un... Llaves de agua. De agua, sí, llaves de agua electrónicas de sensor, ¿no? Manejaba yo fluxómetros de sensor.
yo manejaba varias marcas realmente, y entonces eso era lo que era conocido realmente en el mercado, ¿no? Era muy conocido en el mercado, y entonces yo metí ahí el mingitorio como un complemento, porque cuando yo buscaba agentes, vendedores, la verdad es que fue dificilísimo, dificilísimo. Publicábamos cada semana, Carlos, cada semana buscando gente que se quisiera incorporar con nosotros. O sea, tienes que convencer de algo que la gente no conoce. Claro, y no conoce, y lo peor es que los que nos podrían ayudar, pues no tienen ningún interés, pues porque en nada se están beneficiando, considerando o contemplando que lo que les cuesta el agua es nada. Entonces era muy difícil, muy difícil. Este punto creo que es importante, el costo del agua. En un contexto como en general es México, donde el agua para uso doméstico tiene tarifas muy bajas, esencialmente no hay un incentivo para cuidarla. Habría mucho que decir sobre esto, sabemos todo el tema del derecho del agua, etcétera, pero lo que es un hecho es que estamos hablando de un bien, el agua, que prácticamente no tiene un costo. Para quien vende equipos que ahorran agua, esto evidentemente determina muchas cosas. ¿Cuál fue la estrategia entonces en una situación así? El costo-beneficio, Carlos. El costo-beneficio fue algo que me ayudó mucho, porque aunque el agua no tuviera un costo muy elevado, a la larga tenía un costo, tomando en cuenta que un equipo que te ahorra 250,000 litros de agua al año, aunque costara 20 pesos el metro cúbico, de todas maneras, en poco tiempo podían recuperar su inversión. Más lo que representa... Se podía recuperar sobre todo en grandes usuarios. En grandes usuarios, o sea, sí, en claro. plantas industriales, Así en es. escuelas. En escuelas, en hospitales, en clínicas, en restaurantes, ¿no? En fábricas donde hay muchísima gente, sobre todo el factor hombres, ¿no? Que esos son los que se ocupan. Una gente ocupa 4 veces un mingitorio al día, ¿no? Y todos sacan la cuenta de el agua que se consume, y la verdad es que en ese entonces, pues a lo mejor en menos de un año estaban recuperando la inversión, considerando el mantenimiento de su equipo de fluxómetro. Pero además, Carlos, con equipos de este tipo tú te ahorras no solamente agua, sino también te ahorras energía. Y te ahorras energía porque toda el agua la tienes que bombear. Al no consumir agua, no bombeas el agua, o bombeas menos, porque toda el agua que se ocupa para esos equipos ya no se requiere. Entonces, eso es un ahorro también que va implícito en los ¿Incorporaban, por ejemplo, ustedes en esa estrategia los ahorros por concepto de energía y bombeo? Sí, claro. Yo en el estudio metimos lo que se ahorraba en eso, que aunque no es mucho, pero es importante, porque además, déjame decirte que si tú ocupas menos tus bombas, eso es como tu aire acondicionado. Si lo ocupas menos, obviamente el mantenimiento se alarga, ¿no? Es menos el problema que puedas tener, y eso también lo estamos contemplando. Estamos contemplando lo que cuesta el material humano para darle mantenimiento a sus equipos, ¿no? Que aunque la gente te dice, oye, pero pues yo tengo personal aquí de mantenimiento, pero también le pagas. El hecho de que lo tengas en tu nómina no quiere decir que no se le pague. Y eso, el tiempo que le está dando para dejar funcionando tus equipos, eso trae un costo. Entonces, afortunadamente, eso fue algo de lo que según nosotros... Era una estrategia también de ventas. Ahora, sea como sea, y lo mencionamos antes del corte, esta es una empresa que podríamos llamar de base tecnológica. Hay un elemento tecnológico en el centro. Lo que están vendiendo son cosas que esencialmente no había y que suponen algún cambio. ¿Qué papel ha tenido realmente esa posibilidad de ofrecer algo tecnológicamente y el desarrollo de tecnología? Mira, el desarrollo de la tecnología fue algo, Carlos, que llevó realmente muchísimos problemas. En sí, el equipo de nosotros, la tecnología de nosotros es el elemento, es lo que tú decías. Esto, lo que va en el centro del equipo, es la tecnología. Entonces la gente se puede imaginar un mingitorio para uso de varones. Así es. Con características especiales en su propio diseño, supongo que también en el mismo formato, y luego además con una forma de bombeo que facilite que no se tenga que usar agua. Exacto. Eso es la tecnología que se dice fácil, no necesariamente lo es. Eso iba a decirte, claro. Es muy sencillo y en realidad es muy sencillo.
después de que tú la ves que ya se terminó. Pero realmente el proceso fue bastante largo, bastante complicado, porque pues había que sacar al mercado algo que ya estuviera probado, porque si no, pues nos íbamos a topar no solamente con que la gente no nos quería, sino que además no servía. Entonces fue un proceso de estar innovando, haciendo muchísimas pruebas. ¿Proceso de innovación interna o se acercaron a universidades, se acercaron a científicos, a técnicos, a ingenieros? Típicamente se piensa, digamos, en este proceso de investigación y desarrollo como algo en donde confluyen las empresas, la ciencia. ¿Fue así o fue una cosa un poco más, digamos, empírica? Esa es la palabra que tienes, Carlito. Esto fue muy empírico. La verdad es que no fuimos a ninguna universidad, no tenemos ingenieros, no tenemos gente que se dedique a hacer cosas innovadoras. La verdad es que no. Esto fue empírico, fue algo que de alguna manera yo estuve pues, trabajando con una persona que me apoyó muchísimo, que es don Ron Sawyer. Ese me apoyó mucho. Él es un investigador, es un científico. Él es como un tipo científico, él es una gente que es un ecologista que se encarga de dar conferencias a nivel internacional. No es alguien que esté, digamos, poniendo en el mercado productos, ¿o sí? No. Eso ya fueron ustedes los Sí, fuimos nosotros. Él me apoyó porque ellos tienen un campo experimental donde se recolecta orines, ¿no? Y ellos los ocupan para sus experimentos allá, para regar y otra serie de cosas. Ellos hacen lo de la captación de agua de lluvia también, dan pláticas, va gente de muchas partes del mundo, bajan allá, ellos están en Tepoztlán. Y él me ayudó, él me apoyó, él me orientó, él me impulsaba, ¿me entiendes? Había una petición, creo que esto es importante, había a partir de un producto preexistente, o digamos, un invento potencial, la visión de hacer de eso un producto de mercado, o al revés, hubo un pedido para atender una cierta necesidad que ustedes vislumbraban. No, esto inicia, Carlos, porque originalmente había un sistema que llevaba un gel, ¿no? Era una pieza que iba metida en el mingitorio. Dentro de esa pieza le ponían un líquido y ese líquido, que pesa menos que el agua, flotaba. Cuando la gente ocupaba el equipo, la orina atravesaba eso y se iba al drenaje, ¿no? Entonces, esos yo los empecé a manejar. Yo manejaba esos equipos originalmente, hasta que me topo con la situación de que se requería una orina que no tuviera que contaminarse con nada. Y de ahí nace la idea. Y de ahí nace Pero la idea se va también, hasta donde entiendo, se va cambiando, se va perfeccionando. Se tuvo que adecuar al mercado también. Adecuar al mercado ahí sí. O realmente se puede decir que lo que ustedes vendieron fue lo que acabó aceptando el mercado. Exacto, a eso. Nosotros no nos adecuamos al mercado, lo de nosotros lo adecuamos al mercado, porque ya lo teníamos. Ahora había que impulsarlo, había que darlo a conocer, había que sacarlo, había que promoverlo, ¿no? Y eso fue lo que hicimos nosotros. ¿Percibes cambios en ese sentido hoy en día, después de cerca de 15 años, en la percepción no solo de sus clientes actuales o los que ya tenían, sino en general en el mercado? O sea, ¿hay una posibilidad más real para vender este tipo de productos, para desarrollar este tipo de tecnología y ponerlo en el mercado ahora que hace 15 años? Ah, sí, claro. Sin ninguna duda, ahorita yo creo que ya hay muchísimas empresas ya que están comprometidas con el medio ambiente. Y realmente yo creo que eso ahorita facilita mucho la venta de estos equipos. Independientemente de que el ahorro tan significativo, ya es la conciencia de que son gentes comprometidas con el medio ambiente. Y eso ha apoyado mucho, ha ayudado mucho. Empresas muy grandes, Carlos, que tienen equipos nuestros y que afortunadamente nosotros los podemos poner como una referencia en nuestro currículum, y eso también nos ha abierto otras puertas, pensando en que si ellas los tienen, seguramente es porque ya lo han checado. Claro, tenemos que ir cerrando a manera de cierre. Estamos hablando esencialmente de un producto porque fue el producto con el que la empresa que tú encabezas se fue abriendo mercado, pero en realidad entiendo, el asunto va mucho más allá, ya hay nuevos productos, etcétera. ¿Cómo posicionar a partir de un eslabón siguiente una empresa de ecoinnovación, en este caso en el nicho
de equipos ahorradores de agua. Si me lo puedes sintetizar rápidamente, tenemos un minuto. Mira, Carlos, eso va a ser mucho más fácil por una sola razón. Ya nos conocen. Ya saben que cuando nosotros le estamos ofreciendo un producto es porque sirve, es porque funciona, es porque realmente le estamos ofreciendo algo que va a ser de beneficio para ellos, ¿no? Entonces, lo que estamos sacando ahorita, que es el WC, sin ninguna duda va a ser más fácil porque la gente ya cree, ya sabe y ya nos conoce. De nuevo hay un componente tecnológico adicional ahí también, ¿no? Sí, ahí porque el sistema de nosotros que está dentro de lo que es el mueble es para ocupar solamente 3.3 litros de agua. Y ya tenemos todas las pruebas hechas, ya pasamos todas las certificaciones, incluyendo las internacionales. Entonces estamos satisfechos, estamos contentos y estamos seguros, pero seguros que va a ser un excelente mueble para este país. La verdad yo creo que hay un ahorro también muy importante, inclusive el doble, don Carlos, de lo que ahorra un mingitorio, tomando en cuenta que las tasas se ocupan en el Valle de Hombres y en el Valle de Mujeres. Muy bien, ahí lo tenemos que dejar, pero creo que está sobre la mesa, a partir, en este caso, del segmento de equipo ahorrador de agua para baño, lo que significa en muchos casos ir caminando, ir rompiendo esas barreras. Por lo visto había un componente también muy claro desde el inicio, la convicción de que eso tendría que servir para ahorrar agua, mucha paciencia por lo que entiendo, una capacidad que yo llamaría pues, innata, empírica, para buscar a quien puede generar el conocimiento, adaptarlo y llevar adelante la empresa. Pareciera que el proceso en realidad a lo mejor no es tan distinto al de otras empresas, pero sí opera contra la corriente. No sé si estarías de acuerdo contra eso. Sí, con eso. Totalmente de acuerdo, Carlos, totalmente de acuerdo en eso. Tenemos que cerrar. Te agradezco mucho, Basilio, que hayas aceptado estar con nosotros, compartir estas experiencias con la gente. No, al contrario, te agradezco mucho la invitación. Estoy a tus órdenes. Gracias. Ha sido el señor Basilio Capetillo hablando sobre ecoinnovación, y nos interesaba mucho hablar lo que esto significa en la práctica desde la realidad específica del empresariado mexicano. Gracias por estar con nosotros. Lo esperamos en nuestro próximo Café de Altura.